en su sala, viajando en la iglesia o en familia. Dios les bendiga en cualquier lugar. Sean bienvenidos en esta tarde maravillosa. Muy bien, el tema que hoy, repito, vamos a dar continuidad, lo comenzamos el pasado jueves. Es el tema titulado Doctrina Fundamental de la Iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Leo para todos. Edificados sobre el fundamento de apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Repito, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos la honra y la alabanza. Tú la mereces, eres el único digno de adoración y de gloria. En esta hora, Padre, te agradezco la oportunidad que nos das de poder, Señor, bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Recibe la honra y la gloria y ayúdanos, Señor, para que tu pueblo, oh Dios, podamos ser instruidos de manera profunda en la palabra tuya. Oh Dios mío, inspíranos, habla nuestras vidas y concédenos, Señor, que este día la palabra tuya pueda traer bendición para todos en este día. Alabo tu nombre y te doy gracias porque eres grande y maravilloso. Oh Dios mío, en este momento, oh Padre, trae bendición para todos los que estamos ya, oh Dios mío, en esta sintonía, aún Padre, lejos, cerca, o a los que estamos aquí congregados, oh Dios, bajo este techo. Oh Dios mío, sana toda enfermedad, quita todo oprobio, toda situación, toda persecución es destruida, toda malignidad satánica la echo fuera, toda situación, oh Dios, la reprendo en el nombre y por el poder de tu palabra. Ministranos, Señor, no solo en palabra, sino también en tu poder, en tu presencia, para poder experimentar, oh Dios, cuál sea la buena voluntad tuya sobre nosotros, agradable y perfecta. Reprendo todo espíritu de error, toda, oh Dios, calamidad, desánimo, enfermedad, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, por Jesús, tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos ricamente. Gloria al Señor. Pueden estar en sus lugares. Usted que está en casa, pues también póngase cómodo. Dios me los bendiga y me los guarde. El tema que hoy vamos a dar continuidad lo hemos estado ya desde el jueves pasado abordando doctrina fundamental de la iglesia. Amén. El jueves pasado estuvimos ya introduciéndolo y hablamos de que cuando hablamos de doctrina fundamental estamos hablando de los principios de fe que rigen a la iglesia y que se convierten y son los fundamentos que establecen a la iglesia de Jesús, de tal manera que le van a dar la estabilidad espiritual en fe y sobre todo en espíritu. Quiero decirle que la iglesia debe de perseguir estos principios. De no hacerlo y solo profundizar y ahondar en cuestiones prácticas y secundarias, realmente lo único que harían serían llevar y conducir al pueblo de Dios a una situación de religiosidad y legalismo, incluyendo fariseísmo. El jueves pasado hablábamos de que desafortunadamente es algo, yo diría, sorprendente y peligroso, pero líderes y iglesia mal instruida ha llegado a creer que sana doctrina,
que es el equivalente a doctrina fundamental, son las cuestiones que tienen que ver con el exterior y no el interior, que es el espíritu. Es decir, cómo visto, cómo me peino, qué hago, qué no hago, mis arreglos personales, físicos, exteriores. Y muchas de las veces, inclusive cristianos y líderes y pastores aseguran, mostrando sin ningún argumento válido a la iglesia del Señor, que estas cuestiones son doctrina fundamental y que no vivirla, la gente puede ir al infierno por condenación. Agregando y haciendo una aplicación bíblica y doctrinal a la iglesia, que la santidad es el estado exterior del hombre, hablando físicamente. Pero este es un grave error. Por supuesto que no estamos de acuerdo bíblicamente también en vestir y comportarnos externamente como al cristiano le dé la gana. En algo el cristiano tiene que hacer la diferencia con el impío. Sin embargo, esto no es doctrina fundamental y la Biblia refuta y reprueba que el cuerpo pueda entrar después del nuevo nacimiento en un proceso de santificación. Eso bíblicamente es reprobado. El cuerpo no se santifica. Mientras vivamos en esta tierra, solamente se somete a la ley del Espíritu Santo bajo el poder también y la guianza a nuestro espíritu. Esto es algo muy importante. Así es que cuando alguien hable, escuche o pregunte, tengo la sana doctrina, la defiendo, o en estos tiempos se ha perdido la sana doctrina, o la iglesia fulana de tal o esta o la otra no tiene sana doctrina, o hay que volver a la sana doctrina, tenemos que tomar en cuenta que es referido directamente a la doctrina fundamental y nada tiene que ver cómo me peino, cómo me visto, qué tipo de champú, pasta, jabones, etcétera, etcétera, perfumes y demás. Así es que esto es muy importante. Lamentablemente estas cuestiones es un problema, porque cuántos líderes, pastores, ministros, líderes de grupos, aún cristianos, muchas veces van a defender aplicando que sana doctrina son estas cuestiones y anteponen estos asuntos y recursos, yo diría, sacando fuera del seno de la iglesia lo que verdaderamente es sana doctrina. Es decir, que entonces, hoy en día, yo podría decir que Satanás está activo, también los demonios, trabajando en esto, para que la iglesia solamente, viva en estos principios éticos de cuestiones secundarias y adolezca, es decir, esté ausente, desechando la doctrina fundamental, y entonces se caerá en un tema meramente religioso, donde los cristianos se convertirán en legalistas, juzgando a medio mundo, reprobándolo, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando realmente los mismos que se dicen maestros están peor que los propios feligreses. Esto es un problema grave, muy grave, créanlo. Todas estas cuestiones, realmente formas de vestir, arreglos, adornos, situaciones, que ir allá o acá, son cuestiones que muchas veces, si no tenemos cuidado, van a afectar y alterar y convertiremos al pueblo en cristianos ignorantes de la palabra de Dios. Esto es algo muy grave.
La doctrina, mire, este asunto es muy importante. La doctrina fundamental y la doctrina práctica son necesarias en la iglesia. Por supuesto que en este estudio no estamos sacando del seno de la iglesia la doctrina práctica o secundaria. Sin embargo, la doctrina fundamental debe de haber unidad en todo el mundo para los que profesamos cristiandad. Y en lo que requiere a la doctrina secundaria o práctica, debemos de mostrar libertad, respetando culturas y también costumbres y deseos de cada cual, de cómo es practicar estas situaciones. Sin embargo, cuando hablo de doctrina fundamental, mire, hermano, iglesia, la doctrina fundamental establece la fe y la estabilidad espiritual, fundamentando todos los principios, subraye, de la salvación, de la fe y del crecimiento espiritual. Esto es lo que causa y trae por efecto la doctrina fundamental. Quizás hoy ustedes se pregunten, ¿pero cuál es la doctrina fundamental? Hoy vamos a dar comienzo. No vamos a terminar porque desde el comienzo mencioné que este es un tema muy amplio e importante, que pocas veces o casi nulamente en el grueso de las iglesias se va a tocar estos temas. Entonces, ¿qué es doctrina o para qué me sirve la doctrina fundamental? Para establecer mi fe, mi estabilidad espiritual, cuestiones de principios de salvación y de mi crecimiento espiritual, que es algo muy importante. Y cuando hablamos de la doctrina práctica, que también hemos estado recalcando en estos dos temas, también se conoce como doctrina secundaria. No digo menos importante, es importante, pero es diferente a la doctrina fundamental. ¿Para qué me sirven las enseñanzas o doctrina práctica? La vamos a estar hablando también tiempo después de hablar de doctrina fundamental. Las doctrinas prácticas, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para regular la ética. Y no olvidemos que la ética es la presentación y forma de vestir y comportamiento meramente físico, que tiene que ver con el alma y con el cuerpo, y que es muy importante. Alguien llegó a decir que es deshonesto, por ejemplo, ir a bañarse con un saco y con una corbata y con un portafolio y una Biblia ahí. Y esto es una realidad, mire. Los religiosos así lo van a enseñar. Yo conozco a personas que dicen, yo a bañarme solo con ropa, no puedo usar un short. Bueno, esto es deshonesto en el sentido equivocado. Lo honesto es, si yo voy a escalar una montaña, voy con tenis y no con zapatos. Las hermanas no van a ir con unas zapatillas a escalar una montaña, ¿verdad? Esto sería incongruente. Si yo voy a hacer ciclismo, bueno, yo llevaré unos pants, no una corbata. Es decir, que para cada caso hay un asunto. Entonces, ¿para qué me sirve la doctrina práctica? Creo que es importante que lo entendamos, pueblo de Dios. Regula la ética del buen vestir. Sin embargo, así como es deshonesto yo ir a escalar una montaña con una corbata y un saco, las hermanas con faldas ajustadas o zapatillas, o ir a bañarme a una alberca con pantalones y camisas de manga larga, esto es deshonesto. También venir a la iglesia sería deshonesto, venir de forma equivocada,
porque es diferente. Démonos cuenta que para ir a hacer un viaje, ir a un parque, ir a la iglesia, ir a un balneario, ir a la montaña, ir a hacer ciclismo, cada cosa, las enseñanzas prácticas nos enseñan ética, honestidad y la moral cristiana, exhibiendo pudor y modestia, así como la buena presentación ante los demás. Yo no he sabido, y es rarísimo, créalo, y creo que esto no hay contradicción, nadie lo puede contradecir ni oponerse. Pero si eres invitado a una boda, no vas a ir en short, con pants. A una boda, ¿cómo vamos? De gala. Alguien dice de traje. Cuando somos invitados a una fiesta, sobre todo una boda, una ceremonia, buscamos el mejor zapato, lo lustramos, los mejores arreglos, las hermanas, los mejores arreglos, las mejores joyas. Bueno, usted lo está entendiendo. Entonces, la doctrina fundamental regula y establece la fe, la estabilidad espiritual y la salvación. La enseñanza práctica, la ética, la honestidad y la moral cristiana para aparecer de buena presentación ante los demás. En este momento, con estos calores tan exagerados, me gustaría venir un día a dar el estudio en short, en playera y despeinado. Pero ¿por qué no lo hago? Yo he visto, por ejemplo, grandes predicadores ir a África, donde está el calor así en las grandes esplanadas. Billy Graham, Gigi Ávila y muchos hombres de Dios poderosos. Un hombre que acaba de fallecer, T.B. Joshua, otro hombre, David y muchos más, que se van ahí ante las grandes esplanadas, ahí en las 10 de la noche, un calor infernal, y están vestidos de gala. ¿Por qué no un short? Pues porque la ética es requerida, porque estos hombres lo entienden y cada cristiano lo debería de entender. Debemos de entender la sana y doctrina fundamental, las doctrinas prácticas, concluyendo entonces, es sabido y finalmente, aunque la doctrina práctica no fundamenta los aspectos de la salvación para condenación, pero es necesaria e importante para regular la conducta, la disciplina, la honestidad, la buena presentación del cristiano, haciéndolo diferente con los del mundo, pues es el resultado de vivir y caminar y estar sujetos al Espíritu Santo cada día. Concluyo. Y esto no está escrito en la pantalla, pero aún en la forma de cómo yo me he visto, el Espíritu Santo tiene y tendrá mucho que ver en este asunto. Es mi relación con el Espíritu. Es decir, que cada vez que tú te vistas, dependiendo del lugar que vayas, consulta al Espíritu Santo. El cristiano debe tener un guardarropa y cada lugar y cada ello, pero todo en modestia y pudor. Pablo usó estas dos palabras. En lo personal, me impresiona la sabiduría porque Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Él no entró en detalles que la manga, que las medidas y que allá. No, nada de esto. Él simplemente usó dos medidas. Y no fueron cuartas, ni gemes, ni dedos, ni 3 pulgadas, ni metros, ni centímetros. Usó dos medidas y las medidas bíblicas son pudor y modestia. Hoy no voy a hablar de esto, porque repito, vamos a hablarlo después. Así es que hay tregua para los que hoy no quieren entender esto. Pero hoy la palabra nos anticipa las medidas del éxito de la ética cristiana son pudor y modestia. Dele un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Qué maravilloso es Dios. Oiga, hermano, quiere decir que la iglesia cristiana tiene enseñanza práctica, pero también fundamental. No podemos adolecer de estas cuestiones porque entraríamos en grandes conflictos
y sería extremadamente peligroso. Bien, fundamentos de la iglesia. La iglesia de Cristo, si estamos hablando de doctrina fundamental, entonces tenemos que hablar de que la iglesia tiene que fundamentarse, no fundarse, porque quien la fundó, ¿quién es, hermanos? Dígalo fuerte a alguien de su lugar. Jesucristo es el fundador, es la plataforma, es la piedra angular. Él es, hermano, en quien la iglesia descansa. Sin embargo, la palabra dice que después de esa gran plataforma fundamental que es Cristo, la piedra angular, hay fundamentos que tienen que colocarse y hablar de estos fundamentos. Por eso la lectura inicial que hablábamos dice edificado sobre fundamento de apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y cuando hablamos de fundamentos de apóstoles, no estamos hablando de hombres con un ministerio apostólico o maestros o pastores. La Biblia está hablando que es el fundamento de la palabra directamente. Entonces la iglesia debe de tener estos tres fundamentos, por lo menos, que yo quiero hablar hoy, por aprovechar el tiempo. Número 1, fundamentos bíblicos o doctrina fundamental que va a garantizar la estabilidad y la firmeza espiritual. 2, fundamentos administrativos que brindan a la iglesia continuidad de gobierno. 3, fundamentos éticos o doctrina práctica que conduce a sus feligreses a mantener disciplina y presentación para aparecer de forma diferente ante los demás, a los impíos, a los mundanos, dicho de otra manera. Los cristianos no podemos aparecer como los mundanos. Esto es una clara realidad. Continuando, los fundamentos de la iglesia, es muy claro que toda iglesia requiere de principios bíblicos, espirituales, morales y éticos para lograr y mantenerse en firmeza y armonía con la palabra de Dios y su creador. Toda iglesia cristiana, cuando vive en estos tres principios fundamentales que acabo de mencionar, palabra, ética, pero también administración, entonces la iglesia podrá establecerse y vivir bajo un principio, primero hablo de gobierno, 2, de palabra, y 3, de disciplina. Hago un paréntesis. Si la iglesia no tiene un gobierno donde todos los estamos, incluyendo ministros, desde el pastor hasta el hermano más reciente llegado a la iglesia, si no hay gobierno, es decir, obediencia, sumisión a la palabra, a esa cobertura, y cada quien hace lo que se le antoja y lo que le place, entonces la iglesia no va a tener un gobierno. Y si no hay gobierno, entonces la iglesia está conducida al fracaso. Por eso hoy vemos, me sorprende tanto, y ni siquiera va a hablar del mundo entero. La pandemia puso al mundo de cabeza, pero junto con eso también a las iglesias quedaron de cabeza. ¿Y qué decir de cabeza? Muchas iglesias desaparecieron. Simplemente aquí en Santa Fe. El hermano José Vázquez, haré una alusión brevísima. Él nos visitó el pasado domingo y yo hablé un poquito con él y mencionaba, hermanos, yo hablé solo de una iglesia que ustedes conocieron, desapareció. Pero quiero decirles que de más de 120 iglesias que hay en Santa Fe, por lo menos 50 iglesias desaparecieron. O sea, él lo tiene canalizado. Santa Fe. ¿Y en el mundo? He hablado con varios pastores agremiados en nuestro concilio y pastores que no están en nuestro concilio, pero que tengo alguna comunicación con algunos de otros movimientos o concilios. Dicen, pastor, hay que orar. Pero después de la pandemia, la iglesia continuó. Volvimos a abrir, pero ni siquiera el 50% de iglesia regresó. Ya no regresaron, muchos ya no van a regresar, se perdieron. Sé muchos que ya andan en el mundo. ¿Se da cuenta de eso? Es algo tremendo. ¿Por qué razón?
Porque la iglesia no mantuvo un buen gobierno, no había obediencia. 2, no había palabra, había ignorancia. Y la Biblia dice que cuando no hay palabra, la iglesia va a ser vulnerable. El diablo viene y va a traer ventarrones. La pandemia fue un ventarrón. Un profeta muy reconocido dijo: la pandemia fue como un tornado que vino para limpiar a las iglesias. Y muchos fueron desarraigados como árboles secos, y los que estaban verdes permanecieron. Es lo que hace un tornado. Si no hay palabra, hermano, ¿cómo una iglesia va a sobrevivir si solo el púlpito se ha convertido en un teatro, en un circo, en un club social para entretener a la gente? Dijo otro hombre: muchos ministros se han convertido en payasos solo para entretener a las cabras. Es una palabra muy fuerte, pero es la realidad. El pastor no debe de ser un payaso ni un animador. Yo no quiero ser un animador. Quiero ser un ministro que cada vez que venga no hable tonteras. Dijo un hombre de Dios, Eliseo Vila. Él fue un gran escritor. No creo que siga escribiendo libros, si es que vive. No sé si vive, pero él fue un gran escritor de libros. Tuve la oportunidad de conocerle en persona, además de una ocasión, y una ocasión estaba frente a él. Dijo: mano, es mi último libro que yo escribo, porque después de este libro ya no. Le dije a Dios: gracias. Mi ministerio de escribir libros, no me retiro del ministerio, pero sí de escribir libros. Porque si después de este libro sigo escribiendo, el otro libro le tendré que poner libro de Eliseo Ávila, donde escribe tonterías. Por mi edad lo quería decir, así lo expresaba, porque ya no hay mucha cordura. Quiero ser cristiano, quiero ser siguiendo hasta el último día de mi ministerio, pero ya no escribir libros. Este es mi último libro. Y así lo dijo. Entonces, hermano, los púlpitos no son para hablar tonterías. Yo te exhorto, pastor, ministro, líder, cada vez que vengas a la iglesia, a un púlpito, trae palabra. No digas como decía un pastor de aquí de Santa Fe. ¿Y hoy qué les va a hablar? Y le decía a otro compañero que estaba ahí: pues vete tú a ver qué cuento les dices. Quizás me está escuchando este pastor, pero recibe este mensaje, pastor: arrepiéntete. Inclusive dijo: pues a ver quién se anima, porque yo no tengo ganas de predicar. Es lamentable y triste. Es la realidad. Y tercero, disciplina. Si la iglesia no tiene gobierno, no tiene palabra, y no hay disciplina, ¿qué es disciplina? Disciplina es ser cristianos enderezados y corregidos. Muchos creen que cuando se habla de gobierno, palabra y disciplina en la iglesia, es un pastor con la vara golpeando en cada momento que se reúne la iglesia a puro varazo tener. Y eso no es disciplina. Es cierto que hay disciplina correctiva, y eso Dios se encarga, porque es el que más sabe explicar. Porque muchas veces los pastores no sabemos muy bien explicar, y cuando la iglesia no la entiende, entonces pues Dios manda a una gente para que lo explique mejor. ¿Y sabe quién es esa gente? Es el mismo diablo, un demonio, con una enfermedad, una pobreza, un accidente. Y ahí sí entendemos: pero bien, pastor, ahora sí lo entendí. Pues no entendiste el mensaje, ¿verdad? Y ahora sí lo entendiste. Pero bueno, es disciplina correctiva, pero esto no es de todos los días. Es de vez en cuando nos descarriamos. Pero la disciplina es que lo hemos entendido y estamos rectos, cuadrados. Gracias, Señor, aquí estoy dispuesto para alabarte. Entonces la iglesia que tiene fundamentos, hermano, va a tener
buen gobierno, buena palabra y cristianos disciplinados, gloria al Señor, que aceptan vivir bajo la cobertura de Dios, obedecer y en humildad, alabe al Señor. Esto nos lleva para que la iglesia pueda tener un fundamento tan pero tan especial. La iglesia que vive con un buen gobierno, sometidos a la palabra en disciplina y sobre todo en crecimiento, será una iglesia que viva en la línea bibliocéntrica y cristocéntrica. Esto es dos expresiones que son muy usadas en el mundo cristiano. Alguien le pregunta a otro, ¿cómo es tu iglesia? Somos cristocéntricos y bibliocéntricos, pero de eso no hay nada, porque ni obedecen, ni conocen la palabra. Una iglesia que es bibliocéntrica es porque la única regla de fundamento es la palabra de Dios, pero no tenerla bajo el brazo como un desodorante o bajo la cabeza como una almohada. La palabra, si queremos ser bibliocéntricos, la iglesia tiene que estar dentro, centrada en el corazón, en la mente. Cristocéntricos, si queremos ser cristocéntricos, es porque creemos en Jesucristo, que es la piedra angular del edificio, y porque seguimos sus pisadas y estamos sometidos bajo su gobierno, porque Él es la cabeza. Y nosotros el cuerpo, eso lo aprendimos. Estamos en el tema eclesiología. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La palabra es fundamental para vivirla y obedecer a Cristo, que es el máximo comandante. Entonces, alguien que se dice ser cristocéntrico pero es desobediente y rebelde, no es cristocéntrico, es lo contrario, interprételo. No es bibliocéntrico, es lo contrario, también interprételo. Me estoy yendo quizás muy rápido, pero es necesario. Entramos de lleno a lo que es estatutos de fe o fundamentos de la iglesia. Cuando hablo de fundamentos de la iglesia, estamos hablando de algo muy importante. Es que la palabra fundamentos de la iglesia, hoy lo quiero presentar para que quede claro, y no es algo inventado mío ni ocurrente, es algo que todas las iglesias del mundo lo creen, sin importar el idioma. Lo hablarán en otro idioma, pero la interpretación será la misma, porque en doctrina fundamental lo hemos explicado, tiene que haber unidad, y donde haya un francés, un japonés, un chino, un alemán, un mexicano, un estadounidense, un guatemalteco, un peruano, ellos amarán a Dios y se identificarán como nosotros en la misma fe, porque estamos en la misma doctrina fundamental. De tal manera que fundamentos de la iglesia, doctrina fundamental, es hablar del credo o estatutos de fe o reglas de fe. Un credo es una profesión o confesión de fe. De tal manera que alguien como cristiano, alguna vez quizás en su vida, en el pasado o recientemente o quizás nunca, ha escuchado la palabra credo. Quizás lo escuchó solo cuando eras católico y estaba en el católico. Ahí se rezaba, creo en Dios, en Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que fue concebido. Bueno, y lo recitaba como un poema. Pero no es que esté mal esto. Está bien, pero hoy yo quisiera presentártelo tal cual. Es que la palabra credo también se identifica como estatutos de fe. Las iglesias cristianas lo transfieren y lo utilizan y lo vierten en sus escritos de gobierno a lo que se llama en las iglesias y concilios la constitución o perfiles de fe. Algunos lo identifican como los estatutos de fe, reglas
reglas de fe, pero la palabra que envuelve todo esto son los credos o el credo. Credo. ¿Qué es un credo? Credo es una profesión de fe y confesión de fe. Bueno, las dos palabras son válidas. Credo. Primero, es una profesión, es decir, lo que profesamos. Si alguien está en una iglesia, en un concilio, ahí está porque aceptó la profesión de lo que en esa iglesia creen. Pero también se traduce como una confesión de fe. Es decir, lo que yo creo y confieso. Por ejemplo, creo en la Santa Trinidad, sería un ejemplo. Creo en el arrebatamiento de la iglesia. Creo en que hay que bautizarse en agua. Creo en la resurrección de los muertos, en la condenación, en el nuevo nacimiento, en el juicio eterno, en el tribunal de Cristo, en el gran trono blanco. Todo eso son doctrinas fundamentales, que si yo dejo de creerlas, me expongo al infierno, porque estaré negando la deidad de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, el arrebatamiento. ¿Usted sabía que hay iglesias cristianas que no aceptan el arrebatamiento y solo aceptan la segunda venida de Cristo? Es decir, que entrarán a la tribulación y aquí en tierra esperarán a Cristo para venir por segunda vez. Estos que así lo creen es una cuestión errada, una aberración bíblica, un punto herético. Entonces, la iglesia, los que estamos aquí en este santuario, Iglesia Nuevo Pacto, yo les haría una pregunta. ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Y en qué creemos? Si no lo sabía, da la oportunidad. Pero usted que me está escuchando también en su lugar, país, provincia o ciudad, ¿en qué crees? ¿Cuál es el credo? ¿Cuáles son tus estatutos de fe? De tu iglesia, de tu concilio. Que se salga, aquí creemos en que el varón se tiene que peinar a la derecha y no a la izquierda, porque eso es equivocado. Entonces estás en el lugar incorrecto. No conoces lo que son estatutos de fe. No tienes doctrina fundamental, la estás ignorando. Cuando nos referimos a reglas de fe, estamos expresando que toda iglesia no debe de tomar como fundamento conceptos humanos, ideologías de hombres, supuestas revelaciones o apariciones de ángeles o santos, manuales o filosofía fuera de las escrituras. ¿Por qué puntualizo esto? Porque hay organizaciones, concilios, grupos de iglesia que así se establecieron. Por ejemplo, Testigos de Jehová. Supuesta de revelación de un tal hombre, Carlos Russell, que supuestamente un ángel le dijo que allá, y bueno, iba a tener una revelación. Los mormones, que Moroni, un ángel, que yo no sé quién sea ese tal Moroni, y cómo se apellide, pero que guió a su fundador, Smith, que ahí fuera, y que iba a encontrar unas planchas de oro, y ahí va a estar escritos los estatutos de fe que serían usados para enseñar e instruir a la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones. Y entonces ellos tienen libros del mormón. Y aunque usan la Biblia, pero para ellos los libros primarios son los libros del mormón. Y la Biblia solo como algo secundario. Entonces, estas organizaciones se fundamentaron bajo supuestas revelaciones de ángeles. Pero esto es algo equivocado. No hay otra revelación fuera de las escrituras, la palabra de Dios. Muchas organizaciones, iglesias y concilios nacieron y se establecieron bajo enseñanzas y normas humanas, y
ideologías, filosofías, falsas revelaciones, supuestas divinaciones y otras más son solo el simple resultado de la herencia de alguna organización religiosa de donde procedió su nacimiento. Es decir, que el líder que la fundó a lo mejor venía de los testigos de Jehová, del mormonismo o de alguna iglesia cristiana quizá con alto índice de religiosidad y solamente vació todo eso y la nueva organización vivirá plagada de toda esa herencia dogmática, porque la palabra dogma son exactamente herencias antiguas. Por ejemplo, el catolicismo se fundamentó en dogmas. Por eso hay libros que se han escrito los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son estos dogmas? Bueno, son las costumbres y herencia del catolicismo muy antigua. Empieza desde Babilonia, pasando por Persia, Grecia, y llegando a Roma, y Roma vació toda esa herencia tradicional a la Iglesia Católica Romana. Por eso el catolicismo romano, todo lo que es los conceptos entre comillas de fe, es venidos desde Roma. Toda la indumentaria de los papas, los símbolos, todo eso es la herencia dogmática de Roma. Pues bien, si la Iglesia católica, apostólica y romana tiene una herencia muy pagana de los imperios antiguos, pues yo quiero decirle que también este asunto tiene que ver con lo que la palabra habla, de que también hay concilios que se han fundamentado bajo este asunto. Y desafortunadamente son cuestiones muy equivocadas. Cuando hablamos del credo de la iglesia, estamos hablando entonces, y voy a ir ya entrando de lleno a este punto. La palabra credo se traduce como la palabra latina que al español significa creo. La palabra credo significa creo. Es nuestro más antiguo confesión de fe en Jesucristo. Es decir, que el grueso de las iglesias cristianas a nivel mundial compartimos uno de los más antiguos credos llamado el credo apostólico. Aunque ha habido muchos credos en la historia, tres son los más influyentes y antiguos. Entonces la palabra credo es el tesoro del cristianismo con su respectiva fuente bíblica, que incluye todas las doctrinas fundamentales de la palabra, que tiene que ver con la fe y la esperanza de la salvación cristiana. En la historia de la iglesia existen varios credos, pero hoy quiero hablarles de tres de los más relevantes. Es decir, más importantes. Y son los siguientes. Principales credos históricos que definen los estatutos de las principales iglesias cristianas más estables. Número uno, el credo de los apóstoles a finales del siglo II. Es decir, que este credo se formalizó, se formó 100 años después de que el Nuevo Testamento terminara de escribirse. No olvidemos que el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo. El segundo siglo fueron 100 años, fueron muchos años para formar un credo. Es cierto. Pero no olvidemos que el segundo siglo fue un siglo demasiado controversial y efervescente, porque realmente la iglesia necesitaba primero fundamentar cuáles serían los libros canónicos del Nuevo Testamento y formalizar los 66 libros de la Biblia que vendrían a formar el santo volumen de la palabra de Dios. Y después empezar a establecer la iglesia. Hoy en día, cuando alguien se lanza a ser pastor, sin ser llamado, va a fracasar, pero va a tener determinado éxito.
Pero si eres llamado al ministerio y bajo los conceptos y principios bíblicos y normas también, esperas el tiempo de Dios, primero tu llamado, tu formación y tu establecimiento, y conoces los fundamentos de la palabra, no será nada difícil, fundamentos como un pastor, junto a una iglesia, y permanezca hasta que Cristo venga. Si no es así, entonces tu iglesia no va a llegar, quizás va a llegar 10 años, un año, 20 años, va a desaparecer, porque no eres llamado al ministerio. Pero hoy es fácil porque tenemos una Biblia ya terminada, manuales de cómo predicar y ser pastor. Este mismo estudio que estamos vertiendo, creo que es muy útil para alguien que quiere, forjar una iglesia. El internet está desbordado, desparramado de tanta información de cómo forjar y establecer una iglesia. Pero en el segundo siglo no fue así. Ni siquiera lo más elemental se tenía conocimiento ni por escrito. Los apóstoles de ese tiempo tuvieron que celebrar varios concilios, establecer cuestiones, y en el siglo segundo se terminó de redactar el primer credo llamado el credo de los apóstoles. Después vino otro credo, conocido como el credo de Niceno o de Constantinopla, en el siglo IV. Es decir, 300 años después del primer siglo, se define la Biblia como canónica. Viene posteriormente, en la misma época, el credo de Atanasio. Bueno, el credo de Atanasio no es que este hombre lo estableció, sino fue el grueso de los hombres de Dios de ese entonces, o los grandes hombres religiosos de las iglesias. Y bueno, así le llama el credo de Atanasio. Sin embargo, no olvidemos que fue en esos primeros siglos el catolicismo empezó sus albores a forjar por el siglo III, 300 años. Si alguien había creído que el catolicismo nació en Jerusalén o en Roma, está equivocado. Ni Pedro murió ni fue a Roma, ni la Iglesia Católica nació en el siglo I. La iglesia empezó a forjarse por el siglo 300 años después. Y con la llegada de Constantino el Grande, el catolicismo se fortifica. Cuando Constantino el Grande determinó, haciendo oficial el cristianismo a nivel imperio. Es decir, que en ese momento se acabó la persecución. Ahora todos los cristianos y los que se decían cristianos ya no eran cristianos, y ahora todo mundo no tenía que esconder. Eso aparentemente una puerta abierta al cristianismo, pero lamentablemente fue lo contrario. El cristianismo se corrompió y el catolicismo cobró fuerza, atrayendo toda la cultura dogmática. De la herencia de Babilonia, de Grecia, Persia y Roma, trayendo gran apostasía, gran idolatría, gran corrupción a la iglesia. Y fue cuando vino ya tiempo después, el tiempo de la Edad Media, cuando la iglesia, los verdaderos cristianos tuvieron que salir de todo ese tema aparentemente cristiano y satánico, y vino la verdaderamente ola de la persecución, que fue la Santa Inquisición. Roma persiguiendo a los que no querían vivir bajo el seno de la iglesia. Muchos años, cientos de años, la gran persecución conocida como el tiempo de la persecución de la iglesia romana a los cristianos. Fue un tiempo de gran persecución, de tormento y de muerte. La Santa Inquisición, pero de santa no tenía nada, era lo más sanguinario, satánico y diabólico. Y vino después forma. Esto lo vamos a hablar después, aunque esto corresponde a historia, pero de la iglesia. Me gustaría hablar como en los siglos vino Martín Lutero, vino la reforma, y así, bueno, surgieron las
iglesias que ahora no se identifican por parte del catolicismo como las iglesias protestantes, que somos nosotros. Las iglesias evangélicas son dos nombres muy singulares. Alabe a Dios, hermano. Bueno, entonces tenemos tres credos. Y hoy nace la pregunta. Usted se preguntará, entonces ¿cuál es nuestro credo? Bueno, el credo que más las iglesias cristianas o protestantes aceptamos, recibimos y fundamentamos en él nuestra fe y estatutos de la palabra de Dios. Es el credo de los apóstoles. Este es uno de los más conocidos, aceptado por el pueblo cristiano, porque contiene el grueso de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y lo más maravilloso, en armonía con las sagradas escrituras. A continuación quiero presentarle cuál es el credo de los apóstoles. Yo lo aprendí de memoria desde siendo niño. Quizás tendría 7 años. Yo lo recitaba al derecho y al revés. Porque la iglesia donde yo crecí nos lo hacían repetir casi a diario. Inclusive los servicios en esa iglesia donde yo crecí, concilio, se comenzaba con la oración que vemos en el Evangelio del Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, parece un rezo, pero un diario, pues como no me lo voy a aprender, la oración del Padre Nuestro, pero también seguido, y en las clases, en todo momento, yo veía el Padre Nuestro y el credo de los apóstoles. Me lo aprendí de memoria, desde muy niño. Bueno, ahora aquí está credo de los apóstoles. Quizás alguien no se lo sabe, o quizás lo llegó a escuchar, o quizás siendo católico, allá lo recitaban y lo recitaban. Bueno, no tiene nada de malo, pero es el credo apostólico. Y este es el credo apostólico. A ver si lo puede, pero creo que sí. Quiero repetirlo. Y voy a subir la música. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitado entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida perdurable. Amén. Este es el credo apostólico. Y es el credo que cobija como estatutos de fe, de donde fluyen los estatutos del grueso de todas las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, del mundo entero. Yo lo aprendí siendo niño. Crecí conociendo estos principios. Dios me llevó a una organización en la ciudad de Puebla, una ciudad enorme, donde empecé a instruir mis principios de instrucción al ministerio. Era otro concilio. Y ahí volví a recalcar esto mismo. Conviví con grandes líderes. Conocí personalmente a todos los líderes. Entonces estoy hablando de hace 40 años de asambleas de Dios. Los principales líderes, sus presidentes, sus secretarios, en persona, platicé con ellos, y ellos creían en esto. Conocí a uno de los líderes de la iglesia de Dios Evangelio Completo, vivía en eso. Conocí a varios líderes
que tenía sus concilios y que conviví con muchos de ellos. Y ellos también creían en esto mismo. Yo creo en esto también. Esto que usted está viendo aquí no es un rezo católico, es un credo. El credo de Atanasio, el credo de Constantinopla son muy similares. Tienen pequeños cambios, pero muy aceptables. Pero este credo es el credo que converge, coincide y que está en 100% armonía con las doctrinas fundamentales. Ahora, antes de pasar, porque hoy quizás será lo único que logremos, pero es bueno. Quiero que usted vuelva a mirar. Pero esto que suena como un poema, algunos quizás como un rezo, contiene todas las aplicaciones de las doctrinas fundamentales. Quise escribir amarillo algunas frases, porque son las frases que saca a relucir los principios fundamentales de la doctrina. Por ejemplo, creo en Dios Padre. De hecho, inclusive el decálogo son los 10 mandamientos. Así comienza este primer mandamiento. Deberemos en Dios. Dijo Dios, no tendrás otros dioses ajenos. Ahí remarcaba la deidad, Dios mismo. Que él era celoso, que no compartía con otros dioses. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Él es Señor. Fue concebido del Espíritu Santo. Nació como hombre. Padeció. Murió crucificado. Lo sepultaron y al tercer día, pero resucitó antes de su resurrección. Descendió a los infiernos. Le arrebató las llaves al diablo del infierno de la muerte. Al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, y al ascender enviará al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Está sentado a la diestra del Padre. Vendrá por segunda vez. Juzgará a vivos y muertos. Creemos en el Espíritu Santo. Y también creemos en la Iglesia universal a nivel mundial. Que es el cuerpo de Cristo. Creemos en la comunión de los santos. Y en la comunión están presentes bautismo en agua y Santa Cena. Perdón. Así que cristianos, el perdón es fundamento. Si no, la Santa Cena, quizás que esto lo vamos a hablar después, pero estoy anticipando cosas. Quizás hay iglesias que por la Santa Cena están totalmente errados. La Santa Cena es una orden, no una opción. Nuestra iglesia, por eso acostumbramos, por lo menos cada mes celebrar. La iglesia cristiana solo hacía cada domingo. Cristianos que no perdonan, no están fundamentados en la fundamental. Resurrección en la vida eterna. Amén. Oiga, todo esto es una doctrina fundamental. ¡Qué maravilloso! Solo hoy nos alcanzará el tiempo para desglosar esto que aquí vemos. Y lo quiero desglosar. Y el jueves próximo empezaremos a hablar una a una de las doctrinas fundamentales. No se sienta que va a ser eterno, aunque el Evangelio es eterno. Pero nos proponemos ir avanzándolo. Bueno. Mírenlo, ya lo miraron, hermanos. Ahora esto lo vamos a desglosar de la siguiente manera. El credo apostólico
contiene estas doctrinas fundamentales. Uno, creo en Dios, único Dios. No tres dioses. O tenemos tres dioses, hermanos. No tenemos tres dioses, seguro. ¿Acaso no tenemos el Padre Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Uno más uno, tres dioses. ¿Es correcto o no? No. Es incorrecto decir Padre, Hijo, Dios Espíritu Santo. No. Dios, uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la expresión correcta. No tenemos un Dios o tres dioses. Una deidad, tres personas divinas. Un Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo como personas. Creemos que Dios creó el cielo y la tierra. Que no es esto obra ni de casualidad, ni de evolución. Creemos en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro. Es decir, la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Creemos en la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo. Creemos en su nacimiento virginal en María. Creemos que padeció bajo el poder de Pilato, porque todo eso fue una profecía. ¿Qué decir unas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en los Evangelios? Creemos que fue crucificado y que murió realmente, y que cuando él muere, él dice la Biblia, fue sepultado, y sucedieron varios eventos en esos tiempos, esos tres días, que descendió a los infiernos, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y no es todo, que ascendió a los cielos en espíritu, alma y cuerpo. Que está sentado hoy en día a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso. Que desde allí vendrá al fin el mundo para juzgar a los vivos, a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo como una persona real y no una fuerza activa. Creemos en la iglesia universal, la iglesia y la comunión de los santos. Creemos en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida perdurable, y finalmente termina este credo apostólico en la palabra amén. Así se ha hecho. Así se ha hecho. Este es el credo de la iglesia que rige los estatutos de fe de cada organización. Nuestra iglesia cristiana que hoy cobija bajo esta protección y cubierta espiritual, es 100% bíblica. No existe el mínimo indicio de una ocurrencia de ninguno de los pastores. Es la palabra la que nos cobija. Creemos en todos estos principios y los enseñamos y los aplicamos, porque al hacerlo esto garantizará primeramente nuestro crecimiento, nuestra estabilidad de fe, y también nuestra firmeza y seguridad de un día morar por la eternidad en la vida eterna. Amén. Así termina este. Amén. Así sea. Dios les bendiga. El próximo jueves daremos comienzo a cada uno de los estatutos
puntos de fe fundamentales y le aseguro veremos cosas. Dios te bendiga, Dios te bendiga para todos. Pongámonos de pie. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, señores. Te pido Dios, diga Señor a tu iglesia, te doy gracias, Señor, tu mano divina, nos guarda y nos cobija y nos protege. Llévanos, Señor, a más gloria. Esta palabra que oímos, Señor, fundamente nuestra fe. Fundamente, oh Dios, la salvación, fin de los tiempos, podamos, Señor, ser llevados para vivir en las naciones. Gracias, por Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, llévanos a